Muy bien, buena tarde, muchas gracias por el tiempo de espera. Muy bien, buena tarde a todos. Buenas tardes, Buena ingeniero. tarde, buena tarde, Kevin. Muy bien, vamos a continuar con lo que hemos estado platicando. Bueno, si no hubiera algún comentario hasta ahorita. Bueno, entonces, hidrología, podemos hablar de hidrología subterránea, habíamos hablado algo de esto, hidrología en ingeniería, tránsito de agua, por ejemplo, la relación con el diseño y ejecución de estructuras hidráulicas, qué caudal máximo se puede esperar de un proyecto de abasto de agua, cuánto si es por gravedad y si es por bombeo, qué se espera, cuánto se espera que crezca un río para diseñar represas y paso de tránsito por medio de puentes, cuánta energía se puede extraer de ese río, ¿sí? Para eso nos sirve esta situación de hidrología. Bueno, ¿qué se busca en este estudio? Pues una base de hidrología superficial, o sea, de superficie necesaria para hacer trabajo de hidrólogo también de aguas subterráneas y al mismo tiempo dar una visión de la técnica que se utiliza en estudios de recurso hídrico. Tener la idea de que a partir de aquí muchos de los problemas de ingeniería tienen soluciones complejas. Las respuestas adquieren un carácter aleatorio de probabilidad de ocurrencia, eso es muy importante, en un evento atmosférico como precipitación pluvial o crecimiento de poblado humano específico. Es algo en el que no se tiene control de ocurrencia y si lo hay es muy condicionado como los programas de natalidad. En la mayoría de casos se evalúa o se especula con números y modelos matemáticos la más crítica de las ocurrencias. Es un escenario especulado. Bueno, esos detalles son importantes porque aquí hidrología implica alguna aplicación de matemáticas, sí. Y el principal punto que necesitamos como herramienta de matemáticas va a ser probabilidad y estadística, ¿sí? A la larga, modelos matemáticos, en especial en ingeniería sanitaria, se hablarán, por ejemplo, de modelos de pronóstico poblacional. Fíjense que una cosa curiosa en Guatemala, hasta hace unos años se manejaba un modelo geométrico de crecimiento poblacional en Guatemala y clásicamente se asumía un 3% de crecimiento por año. Quiere decir que la población de Guatemala crecía 3 habitantes por cada 100 en un año, ¿sí? Pero con el último censo esto cayó como a un 2.4. Fíjense que hablando de probabilidad estadística, muy importante la información del censo, de los censos, porque eso nos da una base para hacer especulación estadística. Ahí está el Instituto Nacional de Estadística haciendo sus proyecciones de estadística. Pero, ¿qué es eso? Una proyección, un modelo matemático. Cuidado porque eso como puede funcionar, puede que no funcione. Es que eso es el punto de la probabilidad. Mucho criterio con eso, por favor. Y es que no siempre esa estadística funciona. Por ejemplo, pongamos algunos ejemplos, y estos ejemplos ya son viejos, ya los he mencionado en muchas otras ocasiones en que he compartido con ustedes o gente como usted un curso como este. Muy bien, según un estudio de censos y la tendencia, el Instituto Nacional de Estadística informó UNEPAR, por ejemplo, para agua y saneamiento, la tasa de crecimiento del 3%, y que no sé qué, que no sé cuánto. No crece de forma aritmética, que sería triángulo semejante, no, de forma exponencial al 3%. Bueno, es bastante en realidad. Pero resulta que ahora población pues con aparentemente menor cantidad de hijos, vemos por ejemplo a nivel de universidad, por ejemplo, en ese universo
digamos, de jovencitos así como ustedes, pues a un buen porcentaje, algunos de ellos como que no han querido hacer familia, o algunos se conformaron con ser padres solteros y hasta ahí quedó la situación, pero no más, en parte por cuestión económica o por otras razones, no lo sé. Hay tanta variedad de circunstancias, incluso hasta se siente un poquito a veces en la cuestión del área rural. Tradicionalmente ahí un padre de familia con un montón de hijos, ¿sí? Pues no sé qué tanto ha ido cambiando esto en el tiempo. En algunos lugares sí, en algunos otros no. Pero ¿a qué viene con esto? Que no siempre puedo generalizar esa tendencia estadística. Por ejemplo, con lo que les decía de hace unos minutos. Pensemos que estamos en ya hace medio siglo, un poquito más. Pensemos que usted está recibiendo esta clase en 1968. Tal vez ni su papá, tal vez no, sus papás tal vez ni siquiera habían nacido. Tal vez ya, no lo sé. Usted menos, ¿no? Pensemos que se graduó al siguiente año sin tanto problema, 1969. De sus primeros trabajos resulta que le tocó a alguien de ustedes hacer un proyecto de abastecimiento de agua en un lugar como Salcajá. Otro le tocó hacer lo mismo en el rancho El Progreso. A alguien más le tocó hacer esto en Cabricán, otro en Huitán, otro en San Carlos Hija. Muy bien, 1970. Por buena suerte, como hubo cambio de gobierno, había suficiente dinero. De una vez se llevaron a cabo esos proyectos de agua y saneamiento. Recuérdense que en esos proyectos relacionados con agua, basura, ambiente, tiempo de vida útil estimado para esos proyectos de forma clásica, Infomonepar, 20 años. ¿Por qué se les da 20 años de vida útil? Porque es el tiempo de una generación. Somos mayores de edad a los 18 o a los 20 años. Entonces, 20 años como el tiempo de una nueva generación. Por eso, vida útil para proyectos de agua, drenaje, basura, saneamiento, 20 años. ¿Sí? Muy bien, en 1970 se construyó de una vez eso. Atención los lugares que estoy diciendo. Cabricán, Huitán, San Carlos Hija. Pongamos Sibilia, agreguemos Sibilia. Y habíamos dicho Salcajá y el rancho El Progreso. 20 años después, 1990, ¿qué pasó? Pues en esos años mucha gente, mucha población, en especial masculina, joven, se fue para Estados Unidos. Al menos su servidor en esos años que ingresó a la universidad en esos años. A veces miramos a nuestros compañeros, ¿sabes? Y de repente, vos ya no sabes de aquel que ya no lo he visto que venga a la universidad, ya no he visto que venga a clase. Se fue a los estados. Todo el mundo se fue a los estados. Mucha gente emigró a Estados Unidos en ese año. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con proyectos de agua y saneamiento? Que eso tiró al suelo la tasa de crecimiento del 3%. En Salcajá, Cabricán, Huitán, San Carlos Hija, y en especial en el rancho, en 1990, la población en vez de crecer, bajó. ¿Y eso qué implica en cuestión de proyectos y en cuestión de economía? Que esos proyectos quedaron muy grandes al final de su vida útil, ¿sí? Muy sobrados, porque la población que se estimó para 1990 para diseñar ese escenario crítico, ¿sí? Quedó muy grande para lo que dio la realidad, una población muy pequeña, ¿sí? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver en cuestión de economía? El costo de oportunidad del dinero. Ese no regresa. Costo de oportunidad, por ejemplo, tengo dinero, o compro una camisa o compro un pantalón. Si compro la camisa ya no puedo comprar el pantalón, porque ese dinero me lo gasté en una camisa, o al revés.
Entonces, igual, se hizo el proyecto así y así. Si se hubiera hecho un poco más pequeño, hubiera sobrado dinero para otra cosa, para otro proyecto. Se hubiera ajustado posiblemente. Pero no se hizo porque se tenía un escenario que al final no era lo del pronóstico poblacional. A eso me refiero. Contraejemplo, tipo Karl Popper o Carlos Popper. Un contraejemplo a eso. Pensemos que estamos en 1978, 10 años después. Usted terminó sus cursos, se graduó de ingeniero sin mucho problema en 1979. Había de sus primeros trabajos, pues estudio y de una vez se construyó proyectos de agua y saneamiento en el Triángulo Ixil, uno en Nevaj, otro en San Juan Cotzal, ¿sí? Otro en Chajul, ¿sí? Posiblemente hasta Cunén entró ahí. Muy bien. 1980. Ya se perfilaba ahí que iba a ser un poquito feo el conflicto armado, ¿sí? ¿Qué pasó 20 años después, cercano al año 2000? Se recuerda que en diciembre del año 96 se dio la firma de la paz, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que en esos años, después 98, 99, 2000 por ejemplo, mucha gente de esa área del Triángulo Ixil que había huido por el conflicto interno hacia México, de golpe, regresa. Ahí fue peor el asunto porque el proyecto al final de su vida útil no quedó ni cabal ni quedó holgado, quedó muy pequeño, porque si se tomara en cuenta la población que regresó, se hubiera tenido que utilizar una tasa posiblemente de un 4 y no de un 3%. La cosa en esto ahorita es fácil analizarlo, hablarlo, colocando la vista hacia atrás. Lo difícil es colocar la vista hacia adelante. Demos un minutito ahí para que usted reflexione en eso. Ahorita regresamos para seguir platicando de ese punto. Muy bien. Ya dimos ahí un pequeño tiempo para que usted medite un poco esto que estamos platicando. No sé si hubiera comentarios con esto, pues con mucho gusto me los puede hacer
saber si quiere escribir en el chat o si quiere interrumpir la clase, con mucho gusto, la grabación. Bienvenido. El punto está que en esos años, por ejemplo, en el área norte de Quiché, algo que llamó la atención unos años después, unos 2, 3 años, un fenómeno que hace pocos años se vuelve a repetir, es que en población joven, así como usted o un poquito menos, se empieza a disparar o empieza a hacerse evidente una tasa de suicidios. Eso sí es preocupante. En parte se puede explicar que, como cualquier cosa, muchas de esas promesas nunca se cumplieron, mucho de ese desarrollo nunca se dio, ¿sí? El panorama se hizo muy oscuro, una situación. Pasados los años, 20 años después, hasta hace unos 4 o 5 años, vuelve a aparecer un repunte precisamente en esas localidades, en esas locaciones de suicidio, pero pareciera que ahí el problema era otra cosa. Parecía que ayer el problema era gente que se había metido a negocios ilícitos y que no había podido cumplirlos. Eso es más delicado. Ahora, ¿a qué venimos con esto? Hacer ingeniería, es cierto, es una carrera técnica. Hacer una especialización técnica, enhorabuena. Si usted se va, por ejemplo, al Instituto del Agua en Holanda, por ejemplo, usted puede cursar una maestría únicamente para hacer informática de meteorología. Modelos matemáticos para meteorología. Esa va a ser su especialización. Tendrá que ser muy hábil para la computadora y para hacer todos esos pronósticos y manejar bases de datos gigantes, ¿sí? Y hacer su pronóstico de clima y todo eso, sí, fabuloso. Pero eso no quita la observación de lo que son los grupos sociales. Por ejemplo, un servidor de ustedes, solo por comentar esto. Si les comento un poquito mi experiencia en ingeniería, pues cuando muy terminé esto, de recién graduado, mi primer trabajo fue en el Infome, en el departamento de agua, ¿sí? Por ejemplo, tengo aquí a alguien que fue compañero mío, un ingeniero Castañeda, a quien aprecio bastante. Por cierto, si ve esto, saludos, Francisco. Y obviamente, pues en su momento, pues gracias a ellos y compañía de ellos, fui a ver a unos cursos a la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, la ERIS, precisamente para estos temas de agua y saneamiento. En eso estaba trabajando. En eso me vengo para acá, me desligo de Infom, regreso para acá. Yo soy de aquí de Quetzaltenango. Entonces, entre esto y lo otro vienen estos proyectos después de firma de la paz. Muchos de nosotros nos involucramos en ejecuciones en ese momento. Sale la oportunidad de este trabajo en universidad. Pues nunca me vi como docente universitario cuando yo era estudiante. Vean las vueltas que da la vida. Y voy a parar al departamento de EPS, del ejercicio profesional supervisado. Hasta hace unos, digamos, 5, 7 años que ya no estoy en el departamento de EPS. Ahora, ¿qué experiencia me dio eso? ¿Qué experiencia da eso? Bueno, se da uno cuenta que si bien la ingeniería es técnica, números, especulaciones, modelos matemáticos, esa es la parte sencilla. La parte difícil es trabajar con gente, ¿sí? Eso lo lleva a uno en algún momento, bueno, no solo hay que hacer una especialización con ingeniería sanitaria y todo eso, habrá que meterse a las ciencias sociales, antropología social, ciencias políticas y sociales, por ejemplo, ¿sí? Economía. ¿Por qué? Porque eso permite ir dando una visión un poquito más amplia de este tipo de problemas, ¿sí? Que tiene un montón de caras, un montón de aristas, un montón de facetas. Por momentos predominan unas, por momentos predominan otras. Y con esta cuestión que estamos hablando precisamente de esos ejemplos
de un pronóstico o de pronósticos de población fallidos, como hablábamos de aquí del occidente de Guatemala, en el departamento de Quetzaltenango, el municipio de San Carlos Hija, Cabricán, Huitán, Sibilia, por ejemplo, Salcajá, ¿sí? O en el Progreso, 10 años después que eso no alcanzó en el Triángulo Ishil, ¿sí? Se da uno cuenta que fácil es decirlo cuando uno ve hacia atrás. Lo difícil es la especulación y manejo de riesgo hacia adelante. Ese es un gran reto, tratar de imaginar o qué indicios tengo de que esta población de aquí a 20 años ya no va a estar. ¿Sí? En el año 80, pues sí, se iba a recrudecer el conflicto armado, se miraba eso, pues empezó a crecer la violencia política. Claro, en algún momento tenía que terminar, por supuesto. El punto es cuándo. La cosa es que ese cuándo no condicione la finalización de proyectos de agua y saneamiento. ¿Sí? Como puede crecer mucho la población de golpe, puede ser lo contrario. No sé, les dejo esto para reflexionar un momentito. No sé si alguien quiera aportar algo con esto, qué piensa de eso, si están claras esas ideas o no, o más vuelta le estamos dando al asunto. No sé, que diga usted, la clase es suya, la clase no es mía, o el aporte suyo no es mío. Todo claro por el momento, ingeniero. Bueno, muy bien, qué bueno que esté claro, quiere decir que va llegando la idea. Y es que, miren, la idea de hacer esto es compartir un poco de lo que uno ha visto. Es que es muy pequeñito, por supuesto, ¿verdad? Pero, como les digo, lo social aquí es muy importante. Tratemos de hacer otro pequeño ejercicio la clase de hoy. Imagine su comunidad, ¿dónde vive usted? Piense cómo va a ser eso dentro de 5, dentro de 10 años. ¿Sí? Demos un minutito para pensar en eso. Ahorita regresamos. Muy bien. No sé si alguien quisiera hablar sobre eso.
Bueno, déjenme que haga un pequeño ejercicio con ustedes. De repente alguien de ustedes se anima, de repente no. Por ejemplo, yo actualmente, bueno, mucho tiempo he estado aquí en la zona 3 de Quetzaltenango. No sé si usted sea de Quetzaltenango, si sea del occidente del Guatemala, o de la parte sur o de la parte norte. Pero por ejemplo, zona 3 de Quetzaltenango, pues últimamente ya casi es el centro de la ciudad. De un barrio residencial ahora ha sido un barrio comercial. Se ha vuelto poco a poco, antes despacio, ahora un poco más rápido, en un barrio comercial, más ruidoso. Pero lo que yo veo con esta cuestión de pandemia, se ha incrementado muchos emprendimientos de mediana y pequeña, en especial de pequeña empresa, ¿sí? Todo el mundo su casa y su negocio, ¿sí? Eso es lo que yo veo. Posiblemente eso es lo que ve usted, posiblemente no, no lo sé. Ahora, hablando de cómo veo esto a 5 o 10 años, por ejemplo, el problema que yo veo, o una situación que yo percibo, puedo estar muy equivocado, si todo el mundo hace emprendimiento, mayor probabilidad hay de que muchos de esos emprendimientos, no quiero ser aguafiestas, fallen. Todo el mundo quiere hacer lo mismo, mayor probabilidad de que más emprendimientos fallen. Van a haber algunos que van a tener mucho éxito, eso también es cierto. Pero estadísticamente lo que uno entiende ahí es que muchos de esos también van a fallar. ¿Qué va a pasar con esa gente cuyo emprendimiento, cuyo pequeño negocio no funcione? ¿Será que va a haber más migración? Y eso lo que me lleva de aquí de 5 a 10 años es pensar no tanto en crecimiento, sino en decrecimiento poblacional. Si a eso agregamos este año el alza de la canasta básica, y en buena parte por un problema internacional de cotización de combustible, eso también no solo presiona en cuestión de cuánto es mi presupuesto por comida, de transporte, sino que también condiciona, digamos, planificación familiar. ¿Qué tanto va a influir eso, esos dos puntos? Para mí pesan mucho para que de aquí a 5 o 10 años, en vez de crecer, baje la población. Por otro lado, otro tentativo escenario, según el último censo, Guatemala dejó de ser un país rural. Más de 51% de la población vive en ciudad. ¿Será que más gente se va a venir del área rural a las ciudades? Si eso así fuera, en los próximos 5 años posiblemente vamos a tener un crecimiento de población. Pero si las condiciones político-económicas siguen similares, posiblemente eso lo que va a generar es más migración. Es un pronóstico, es un pensamiento. Son de las cosas que uno se tiene que poner a pensar, de algún modo analizar al momento de la planificación de un proyecto de abastecimiento de agua, de drenaje. Son todas esas cosas los que nos va dando puntos y parámetros para plantear un diseño sobre estimación de población futura. No sé, ya hice aquí un pequeño ejercicio. ¿Alguien quiere hacer algo sobre eso? No sé si se entiende la idea. ¿Qué piensa de esos argumentos que le acabo de presentar? ¿O no estará bien? ¿O ve usted algún otro punto? Es que de ese diálogo se trata para armar un pronóstico. Ingeniero, bueno, yo le estaba captando la idea de que nos estaba planteando, bueno, es que no le capté muy bien, pero digamos la idea era cuando se va más urbanizando el hogar, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces vamos aquí en el lado es que no me recuerdo muy bien la idea, es que no sé cómo expresarla. Digamos. No encuentro, digamos, usted va diciendo, digamos que se va sobrepoblando, entonces como que explota el recurso hídrico, digamos,
ya no abarca todo el lugar. Ujú. Entonces, usted lo que me está diciendo que va a empezar a haber desplazamiento para que, o sea, las personas busquen otros lugares más aptos. Ujú. Con de acuerdo a la zona 3 como que está descubriendo que es el lugar por donde vivió. Ujú. Ujú. Entonces nos está diciendo si al final de eso iba a afectar a la población. Ujú. Ujú. Sí, muy bien, pero miren, más que la situación de recurso hídrico, lo que estoy viendo es la cuestión económica, ¿sí? Posibilidad de crecimiento poblacional. Digamos que un punto que veo a favor del crecimiento poblacional de este sector es el siguiente. Si sigue la migración, digamos, del campo a las ciudades, en el caso de Guatemala, en estos próximos años puede que sí sigamos viendo aumento de construcción de casas. Pero si igual sigue subiendo los costos de canasta básica, ¿sí? Vamos por ese lado. Si por otro lado todo el mundo está haciendo pequeños negocios por este problema de pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con toda esta gente cuyo negocio no funcione? ¿Será que va a generar migración? ¿Qué va a pasar? ¿O será que se va a regresar al campo? Son esas preguntas que uno tiene que empezar a ir viendo y uno va respondiendo conforme uno va platicando y escuchando a las personas de esos lugares y uno va poniendo atención a lo que dicen, ¿sí? No necesariamente solo con palabras, con acciones, ¿eh? ¿Qué es lo que la gente está pensando? ¿Sí? Por ahí a veces uno puede tener ya idea de qué cosas pueden ser importantes para un pronóstico de población. ¿Por qué es importante el pronóstico de población? Porque de esos escenarios uno va planteando la cantidad de usuarios a futuro de lo que es abastecimiento de agua, de lo que es drenaje, etcétera. Habíamos revisado que hay casos donde la población ha crecido tanto que eso quedó muy pequeño. Incluso hasta crisis, digamos, personales, como en el caso de Quiché, la parte norte, dramático. Pero casos donde en algún momento quedó muy grande el proyecto al final de la vida útil. Es eso lo que estamos hablando. Esa es la idea, digamos, de que a toda la estadística y a todos los números se le agregue alguna apreciación con las debidas razones de por qué se está pensando de esa manera. A eso voy refiriéndome como una especie, si quieren verlo así, de método para ir pensando, para ir planificando una población, un escenario futuro. No sé si eso ayude. Sí, ya mucho mejor. Entonces, digamos, la pregunta es, digamos, migración, pero, digamos, se refería a migración, digamos, aquí dentro del país, irse a otros departamentos o migración en general, buscar oportunidades en otro país. En general, no podemos cercar tanto. Puede que mucha gente se vaya del país, puede que mucha gente cambie de ubicación en el país, no lo sé, en realidad no lo sé. A eso me refiero. Y miren una cosa que es lamentable y es triste. La medida en que hay más hacinamiento, más gente en las ciudades, pues obviamente crecen más las tasas de violencia, crecen más las tasas de asesinatos, ¿sí? Solo es con que usted vea noticieros diarios y un montón de atentados allí, ¿sí? Lo que es penoso a veces cuando uno ve esto, hasta cierto punto, cierto no, también es otra cosa, por probabilidad en muchos de estos delitos, un buen porcentaje de población joven. ¿Qué va a ser de esa gente a futuro? ¿Sí? A la larga, pues sí, es una cuestión que va generando puntos de tensión que hay que ir considerando, pues, que hay que ir revisando. ¿Sí? Ojo con eso entonces, ¿sí? Como puede ser optimista, puede ser no tan optimista o nada optimista, digamos, que es lo que se está pensando. Claro, ahí depende mucho, digamos, de la apreciación de cada quien.
Hay personas que son muy optimistas y tendrán sus razones, enhorabuena, otras no tanto, ¿sí? Pero es como precisamente en ese tipo de diálogo que se puede ir pensando, especulando, que quede claro, un futuro por cuestión de diseño. Ahí sí, especular un futuro por cuestión de diseño, digamos, de obra gris, por ejemplo, relacionado con manejo de agua. Ahí sí. No sé, algo más con esto, no sé si esto va un poquito mejor. Eso no está muy en cuestión de libros. Sí, ingeniero. Ok. Bueno, entonces, ojo con esto. Ojo con eso entonces. Lo que hay que saber o lo que hay que pensar es que al final las poblaciones están formados, son grupos de seres vivos como nosotros. Y lo más seguro, es que no hay nada seguro. ¿Sí? Es un continuo cambio, ¿sí? Hay sorpresas, hay de todo, ¿sí? Pero más alguna especulación hay que hacer, por sencilla que sea, para plantear un escenario, digámoslo así, para la finalización de la vida útil de proyectos de agua y saneamiento, ¿sí? A eso me refiero. A eso me refiero, eso es muy importante, digamos, a esa situación de sociología, de antropología, ¿sí? Por ejemplo, veamos una cuestión interesante, digamos, en Quetzaltenango. Si usted es de Quetzaltenango me dirá si sí o si no. Por ejemplo, Quetzaltenango y, digamos, hace 20, 25 años, bueno, todavía hoy los famosos discursos de racismo, ¿sí? Claro, digamos, sí, hubo racismo, digamos, desde el punto de vista del colonizador hacia la colonia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Quetzaltenango es curioso porque hay gente que dice, que ha estudiado ciencias sociales, que digamos, por decirlo, perdón que lo pongan estas palabras, perdonen, pero se puede decir que es uno de los poblados donde el ladino está más indigenizado y el indígena más ladinizado. Entonces, para esa gracia, quitemos por los opuestos y vamos a la tendencia, ¿sí? Eso podría suavizar mucho la situación de racismo. Y ahora, ¿por qué me meto a esto? Precisamente por maneras de pensamiento, puntos de vista, que podría en algún momento generar tensiones a la hora de algún tipo de construcción de proyectos. Y es que el punto es el agua, como vamos a revisar posiblemente una o dos clases más, adelante uno o dos videos más, vamos a tratar de revisar un poco la simbología del agua en diferentes culturas. Si entendemos eso, si tenemos un poco claro eso, tenemos más probabilidad de diseñar proyectos que lastimen lo menos posible a la forma de ser de los usuarios, de los habitantes, ¿sí? Que tomen en cuenta sus costumbres, su manera de ser, y eso es muy importante. Les he comentado, creo que en algunas de estas grabaciones, de proyectos que muy bien formulados, muy bien calculados, pero fracasaron porque no tomaron en cuenta a la población. Eso es lamentable, ¿sí? El costo de eso es altísimo, ¿sí? Porque es recurso tirado, dinero que no regresa, por un lado. Y por otro lado, siempre que se hacen proyectos hay que estar siempre atento a cómo lo ve la gente. Por ejemplo, cada vez que se hace un paso a desnivel o una obra de esas, para el ingeniero que está planteando eso desde el punto de vista de tránsito es una solución técnica, un problema de congestionamiento vehicular, ¿sí? Pero posiblemente para un grupo de indigentes va a ser un refugio temporal. Y puede que eso traiga algunos problemas que antes no había en el sector. Resulta que apareció un montón de indigentes ahí, porque está toda esa gente ahí, de la calle. Porque resulta que en esa obra ven un refugio temporal. Cosas así. Entonces no se asusten, en ese tipo de obras
siempre puede que aparezca algún otro uso alternativo que no se había pensado desde la concepción del proyecto en ingeniería. Entonces vean, como puede ser sencillo, puede ser compleja la situación. Claro, hay un montón de cuestiones ahí, pero sale precisamente por la cuestión del pensamiento colectivo de las poblaciones. Por ponerlo así, en una escuela clásica de antropología, lo que estoy mencionando en este momento. No sé, ¿algo más con esto? ¿Algún comentario con esto? ¿Alguna apreciación con esto? ¿Alguna experiencia? Todo claro, ingeniero. Bueno, qué bueno. Si está claro, qué bueno. Pero, insisto, la idea es, bueno, vamos a ir dejando ya aquí algunos puntos, el hecho de hacer este tipo de clase como reflexión, tal vez no lo hago bien, es empezar a dejar alguna raíz, alguna semilla ahí de formación de criterio. Eso es muy importante. De criterio que le dé razones y argumentos del porqué de la toma de decisiones. Cuando los proyectos están muy bien estudiados, muy bien fundamentados, ¿sí? Por ejemplo en agua y saneamiento, pues sí es muy probable que sí se tenga un buen porcentaje de éxito a la hora de que eso funcione. No siempre, que quede claro, no siempre, ¿sí? Muy importante cuando trabajo con este tipo de proyectos de agua y saneamiento, a veces tengo que hacer algún tipo de encuesta, tengo que hablar con las personas, con los futuros usuarios. Los beneficiarios, se dice vulgarmente en proyectos de Infomonepar, pero a veces la población a conveniencia también puede que nos mienta un poquito, ¿verdad? Con tal de que se haga el proyecto así o así. No dicen toda la verdad, tampoco están obligados, que quede claro. Pero es ahí donde uno tiene que ser muy observador, muy sagaz, para interpretar de la mejor forma la mucha o la escasa información que esté a mi alcance. ¿Sí? Entonces, vamos con eso. Vamos con eso. Muy bien, creo que es un buen punto para dejar aquí esto. Si quiere, pues esto por cuestión de cultura general, denle una revisadita a estas páginas que vienen. Desde la página número 6 hasta la página número 16, ¿sí? 10 paginitas si usted quiere revisar para tenerlas revisaditas para la próxima grabación. Por el momento entonces muchas gracias, feliz tarde y con permiso, vamos a dejar de grabar. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde a todos, muchas gracias y con permiso. Feliz tarde. Feliz tarde.